Vamos con un nuevo vídeo de jardinería práctica de la Escuela Mediterránea de Bonsai y Jardinería. En este vídeo quisiera hablarles de un arbolito, de un árbol, un arbusto, que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Tal es así que tengo dos ejemplares en árbol desde hace más de 12 años. Uno de ellos lo tengo en el balcón y el otro lo he plantado en el jardín comunitario. Su nombre es Calistemo o Calistemo. Bueno, en algunos países dice limpia tubos, limpia mamaderas, cepillo, y hay muchas variedades dentro de la misma especie. Pero la que a mí más me gusta es la que le llaman Calistemo imperialis. Es esta que están viendo en las imágenes. Se trata de un árbol de porte pequeño, digamos, aunque alcanza en algunos sitios los 15 metros de altura, y es originario del sur de Australia. Fue incorporado a los jardines ingleses en el siglo XVIII. Y aquí en la zona mediterránea realmente no hay una gran cantidad, no hay una gran afición por este árbol, a pesar de que se adapta muy bien a este clima, porque prefiere los climas templados, digamos, con heladas no muy intensas en invierno, y que además florece 3 o 4 veces al año. Si bien tiene un porte así aparentemente un tanto desgarbado, pero es muy modelable por poda. Yo no los podo mucho, pero sí le hago la poda después de la floración. Es decir, la poda de formación normalmente hay que hacerla en la primavera temprana o inmediatamente después de la floración. Eso produce, si se hace en esta época, por ejemplo en el mes de abril-mayo, suele producir una segunda floración de aquí a un mes antes que llegue el verano. Puede volver a florecer en verano y puede volver a florecer en otoño. Y las flores son espectaculares. Además tiene otras ventajas. Una de las ventajas es que todos saben que cualquier planta que produzca una floración muy abundante tiene la tendencia a atraer insectos. Abejas, chinches, mariquitas, mariposas, pájaros, colibríes. En el caso del Calistemo, tiene la particularidad de que sí atrae abejas, no avispas, no chinches, no moscas verdes, y atrae sí a toda una serie de pájaros que se dedican a libar de su néctar. ¿Por qué digo esto? Porque hay otras especies que se suelen utilizar bastante más, que atraen una gran cantidad de insectos, y al plantarlas cerca de una casa, especialmente si hay niños, pueden ser no un peligro, pero sí una especie digna de cuidado por las picaduras, especialmente si hay niños que son alérgicos o adultos que son alérgicos. En el caso del Calistemo no, atrae exclusivamente algunos tipos de mariposas, algunos tipos de pájaros o colibríes y algunas abejas. Es una planta muy limpia realmente. Y la otra característica que lo hace realmente de elección para plantar en el jardín o para tenerlo en maceta es que prácticamente no tiene plagas. Es decir, es muy difícil que un Calistemo se enferme, ¿no? Estos árboles son de la familia de las mirtáceas, son parientes del eucaliptus, del mirto común, y además tienen por ejemplo, para el arbolado urbano tienen una gran ventaja de que no son de gran porte y no son de raíces muy extendidas. Eso los hace especialmente adecuados para trabajarlos en maceta, para hacer setos, por ejemplo. Y si bien son un poco desgarbados en su aspecto en el inicio, podándolos después de la floración o en la primavera temprana, se logran realmente matas muy compactas. Y en el caso de los árboles, la copa no es muy extendida, las raíces no son dañinas, pueden tenerse en maceta o pueden tenerse en el jardín. Por eso la
próxima vez que tengas que decidir cómo comprar un árbol o un arbusto para tu jardín, te recomiendo que tengas en cuenta esta variedad de Callistemon imperialis. Si quieres reproducirlo, normalmente se hace por esquejes o por semillas. Ahora vamos a ver después cómo hacer los esquejes. Y en el caso del sustrato donde plantarlos, no son muy exigentes, viven en cualquier tipo de tierra, pero lo ideal, si lo vas a plantar en el jardín, es hacer un pozo bastante más grande que el cepellón que trae el árbol del cultivo del vivero, y cambiar la tierra del pozo por dos partes, una parte de mantillo de hojas y una parte de turba. En suelos como en el que vivo yo, que es la costa mediterránea, ya hay una cantidad importante de arena en la tierra. Por lo tanto, no haría falta agregarle arena. Si vives en una zona donde la tierra es muy gredosa, es decir, muy pesada, muy compacta, entonces sí te aconsejo que pongas una tercera parte de arena. Y lo mismo si lo vas a plantar en una maceta. Obviamente que tamaños como el que yo tengo, ya necesitan macetas importantes, pero debemos pensar que este árbol lleva unos 10 años en la misma maceta y que solo una vez lo trasplanté, cortando parte de las raíces estilo bonsai, y volví a plantarlo en la misma maceta para no tener que ampliar, porque me ha ido acompañando en los diferentes cambios de vivienda que he tenido. Bien, ¿qué riego necesita el Callistemon? El Callistemon tiene una gran ventaja, y es que es bastante resistente a la sequía, especialmente en invierno. Es decir, que conviene dejar secar bastante la tierra antes de volver a regar. En verano se aconsejan riegos de profundidad, es decir, bastante cantidad de agua y dejar secar el sustrato antes de volver a regar. Porque si bien es una planta que es resistente a la sequía, no conviene dejarla resecar demasiado en la época en que hace mucho calor. ¿Qué tipo de abono? Yo en mis árboles suelo utilizar un abono orgánico al inicio de la primavera, cuando el árbol empieza a brotar. Cuando comienza a florecer, paro automáticamente la fertilización, y una vez ha acabado la floración, entonces fertilizo con un abono químico que tenga mayor cantidad de fósforo y potasio que de nitrógeno. Nunca fertilizar en el momento en que está floreciendo, jamás. Y en los árboles de maceta especialmente, le suelo colocar en otoño, le suelo colocar humus, puede ser humus de lombriz, para que durante todo el invierno tengan nutrientes suficientes, porque no es un árbol de hoja caduca, es un árbol de hoja perenne. Y eso es otra ventaja. La mayoría de árboles de jardín suelen ser de hoja caduca o semicaduca. En este caso es un árbol de hoja perenne, prácticamente no pierde hojas, es decir, que no ensucia ni el balcón ni el césped. Vamos al tema de los esquejes. ¿Cuándo es mejor hacerlo? El esqueje es mejor sacarlo cuando es semileñoso, es decir, yo hoy corté algunos, los puse en agua. Es decir, es un esqueje en que la rama no es verde, ¿sí? Ya comienza no es blanda, ya comienza a tener una cierta dureza. Esto es un esqueje semileñoso. Y en general podemos aprovechar muy bien la poda posterior a la floración para hacer nuestras propias plantas. Y es bastante sencillo. Lo que hacemos es cortar las hojas de la base, o sea, quitar las hojas de la base del tallo. Con un esqueje de unos 10-15 centímetros es suficiente. Y el resto de la hoja, que son bastante alargadas, es conveniente cortarlas por la mitad. ¿Para qué?
para evitar la evaporación excesiva en los primeros días en que el esqueje esté intentando enraizar. Cortamos todas las hojas por la mitad. ¿Sí? Y después, yo aquí tengo preparada hormona de enraizar en polvo, y como esto ha estado en agua y está húmedo, la hormona se pegará muy fácilmente. Llenamos un tiesto, una maceta de estas pequeñitas en que vienen las plantas de temporada, ¿no? Lo llenamos con un sustrato para plantas, mojamos el esqueje en las hormonas de enraizar y lo introducimos en la tierra. Hay quienes dicen que es mejor abrir con un palito un hoyo para que no se pierda la hormona de enraizar. Si le pones suficiente cantidad, no se va a perder. Yo voy a hacer los otros dos que tengo, porque siempre es conveniente no hacer un solo esqueje, porque si no funciona, es decir, si no arraiga, tendrás el 100% de fracaso. Y si arraiga, tendrás el 100% de éxito. Pero haciendo 3 o 4 esquejes siempre tenemos mayores posibilidades de que alguno de ellos se enraice. También se puede reproducir por semillas. Pero bueno, ya es un tanto más complicado y honestamente, como no lo he hecho nunca, no puedo decirte si la semilla hay que estratificarla o si hay que plantarla directamente. Es bastante difícil de quitar porque el fruto queda adherido al tallo, o sea, queda como lignificado en el tallo. Aquí tenemos el segundo, mojamos en la hormona de enraizar y plantamos. Vamos por el tercero. Quitamos las hojas de la base. Vamos a quitar un poquito más. Hay variedades de este, por ejemplo, si quieres tener un arbusto muy bajo y no quieres tener necesidad de podarlo una vez o 2 veces al año, hay variedades de Calistemus que son enanas, es decir, son Calistemus nana. También son muy interesantes, pero hay que tener en cuenta de que no superan el metro de altura, como mucho. Bueno, ya tenemos los 3 esquejes plantados y ahora para asegurarnos que conserve humedad en la parte foliar, yo lo que normalmente hago, si tienes un invernadero está el problema solucionado, pero yo lo que hago es ponerle una bolsa de plástico transparente. Esto se puede adaptar a cualquier tipo de esqueje. La bolsa tiene que ser lo suficientemente grande como para que no toque digamos, a la planta, ¿no? O a la futura planta. La ponemos arriba, tiramos la bolsa y para fijarla, para que no se mueva, lo que hacemos es ponerle una banda elástica en la parte inferior de la maceta y ya está. Ya tenemos la posibilidad de tener 1, 2 o 3 nuevos Calistemus de aquí a mucho tiempo. ¿Dónde ponemos esta bolsa? Yo recomiendo no ponerla al sol. Si es conveniente ponerla, si tienes un balcón, en un rincón del balcón donde le dé sombra, o si no, de lo contrario, en el interior, cerca de una ventana donde tenga muchísima luz. Bien. No sé si me dejo algo de este arbolito. Realmente es un árbol que me gusta muchísimo, me gustaría verlo más por las calles, verlo más en los jardines y que los paisajistas, los jardineros lo utilizaran con mayor asiduidad para sus diseños, porque realmente es una planta muy agradecida, es una planta
muy vigorosa, muy resistente, y que no da demasiado trabajo, que no necesita demasiados cuidados. Por eso, tenlo en cuenta la próxima vez que tengas que plantar algo en tu jardín o que quieras poner un arbusto o un arbolito en una maceta en tu balcón. Bien, como siempre, los invito a suscribirse al canal. Iremos dando fichas de plantas. Intentaré buscar el momento en que la planta está en floración o el momento en que la planta pueda reproducirse. Suscríbete al canal, ponle me gusta si te gusta el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo de jardinería práctica en la Escuela Mediterránea de Bonsai y Jardinería. Muchas gracias por estar ahí y espero que te sea útil. Venga, hasta pronto.